Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana. Definitivamente para nosotros es un privilegio estar acá nuevamente con ustedes en este nuevo tema llamado, obviamente, ¿verdad? De la serie El Reino de Dios, pero es ver, entrar y heredar. Amén. Así que estamos acá con los hermanos. Vamos a saludarlo primero y después entramos de lleno con el tema. Amén. Amén. El Señor lo bendiga, amado. Buenos días. Que esta mañana el Señor derrame por medio de su Espíritu Santo una unción evangelística que pueda habilitarnos a nosotros en esa gracia extraordinaria que está siendo derramada en este tiempo para poder servir al Señor y poder ver el reino, entrar y heredar. Amén. Bendiciones, amados hermanos, tengan buenos días. Que el Señor Jesús les mande un abrazo en esta mañana de fiesta y que Él con su unción nos pueda enseñar a nosotros la palabra del Señor, de la palabra esa viva que necesitamos conocer este día. Bendiciones. Bendiciones, amados hermanos. Estamos nuevamente acá en un nuevo discipulado. Esperamos que este tiempo sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este discipulado general. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro Señor Jesucristo, pero también por acá nos acompaña nuestro hermano Josué. Gloria a Dios, qué privilegio poderlo tener acá, amado hermano. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Buenos días. Un gran privilegio. Creo que es mi segunda vez estar acá en este foro de discipuladores y que esperamos que el Señor nos ayude a todos para poder ayudarles a ustedes a explicar bien todo este tema que es pues muy hermoso y que esperamos que en el Señor que sea de bendición para todos. Amén. Amén y gloria al Señor. Pues al igual que nuestro hermanito Josué, pues tenía bastante tiempo de no poder compartir con ustedes, por lo cual es un privilegio todavía más grande poder estar esta mañana hablando de las cosas del Señor y compartiendo de lo que el Señor de su gracia nos ha dado. Así es que vamos a comenzar con este tema, vamos a comenzar a hablar de las maravillas del reino de Dios. Gloria a Dios, estamos acá. Amén. Mire, hermano, qué tremendo, porque definitivamente tenemos que ver algo muy importante. Y hoy hacemos el llamado, hermano, a todos aquellos amigos que nos están sintonizando, a los hermanos, obviamente, ¿verdad? Iglesia de Cristo Orem, pero más que todo, hermanos, queremos dar este tema basado, hermano, en que obviamente tenemos que recuperar, como estamos en el año de la recuperación, ¿verdad? Tenemos que recuperar nuestra identidad. Amén. Entonces, para ponerle así el contexto de lo que vamos a estar viendo, necesitamos entender, hermano, que para poder ver el reino de Dios como hijos de Dios que somos, ¿verdad? Tenemos que tener un nacer. Y ese nacer viene acompañado de un ingrediente importante que es la fe, ¿verdad? Entonces, entendiendo eso, vamos a poder ver que lo que nosotros vivimos como hijos de Dios, amado hermano, obviamente pues podemos verlo y disfrutarlo, pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen la luz de Cristo? Y fíjese qué hermoso, hermano, porque el ver es nada más el primer paso. Y si lo ponemos, creo que eso está en la presentación que más adelante lo vamos a poder ver con mi hermanito César y los hermanitos del foro. Cuando vemos el atrio está el lugar, perdón, cuando vemos el tabernáculo vemos el atrio. Esa sería la primera parte de poder ver, ¿verdad? Y cuando usted mira, amado hermano, la luz que está en el atrio es una luz natural. Por eso es importante que nuestros ojos sean abiertos para que no venga la luz natural llamándole ciencia, llamándole conocimiento de hombre, ¿verdad? Por eso es importante que podamos pasar del ver, entrar y poder heredar. Pero eso va a ser al final.
Pero importante es, amado hermano, que nosotros para poder ver, necesitamos, como le dijeron a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Cuando a Nicodemo le dijeron que tenía que nacer de nuevo, ¿cuál fue la impresión de Nicodemo? Le dijo, ¿cómo es que yo? Pues, bueno, tenemos aquí al hermanito Wesley, ¿verdad? Imagínense Nicodemo si tuviera la estatura del hermanito Wesley, y cómo yo voy a meterme de regreso, ¿verdad? En el vientre de mi madre, porque él lo estaba viendo con la óptica natural. Por eso es importante, ¿verdad? Que veamos las cosas con la óptica espiritual, pero para poder verla con la óptica espiritual necesitamos la luz de Cristo. Necesitamos pasar, y acuérdense que esto para los hermanos que han estado muy pendientes de toda la doctrina, ¿verdad? Y que conocen bien esto, es que en el lugar santo obviamente había una luz que es la, ¿cómo se llama? El candelabro, ¿verdad? Y alumbraba la palabra, es la revelación, pero en el lugar santísimo está la Shekinah. Entonces nosotros necesitamos rodearnos de la luz divina, de la luz de Cristo, para poder entender el reino y para poder verlo. Así que en esta preciosa mañana, amado hermano y amigo que nos estás sintonizando, tienes que nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo conlleva muchas situaciones, conlleva muchas cosas. Pero en el nombre de Jesús, le hablamos a tu corazón y le hablamos a tu alma en el nombre de Jesús, para que sea el Espíritu Santo el que te revele, que te muestre, que no venimos a hablar de una religión, porque no predicamos una religión, predicamos una relación de un padre con un hijo. Si tú estás ahí, amigo, y estás pasando una tribulación y te sientes solo, a lo mejor tu vida quedó marcada porque quizás fuiste abandonado, tus padres a lo mejor, no sé, te abandonaron, o a lo mejor fallecieron y tú te quedaste solo, o a lo mejor te tocó sufrir desde pequeño, pero hoy el Señor te encuentra en esa situación adversa, así como Nicodemo llegó a buscar al Señor. Dice que lo buscó de noche, y noche significa problemas, significa angustia, significa que no, obviamente no se podía ver. Mire qué tremendo, no se puede ver en la noche, en tinieblas, así es. Y entonces tal vez tú, amigo que nos estás sintonizando, estás en tinieblas, pero hoy el Señor te va a mostrar y te va a revelar que en medio de las tinieblas hay luz, en medio de las tinieblas, en medio de situaciones adversas, la luz de Cristo va a venir a bendecir tu vida y a quitar toda maldición. Con eso no te quiero decir de que hoy tienes problemas y ya el día de mañana con un, ¿cómo se llama esto? Chasquido. Gracias, hermano. Aquí tenemos a todos los hermanos que están con nosotros. Amén. Con un chasquido cambian las cosas. No, porque no es así, sino que hay un proceso. ¿Por qué? Porque necesitamos morir a nosotros, a las cosas que tenemos dentro, ¿verdad? No sé si quiere decir algo, hermanito, porque luego. Sí, bueno, aportar la situación de que, bueno, hay un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Y para que nosotros podamos ver, primero debe haber una disposición de saber y entender que hay algo más que lo que nuestros ojos miran. La Biblia dice que el que se queda a nivel de la psicología no puede entender las cosas del espíritu. Solo eso ya es una lucha, ¿verdad? Entre dos fuerzas, la fuerza natural y esa otra fuerza del Espíritu Santo que nos va a hablar, nos va a guiar, pero si tenemos nosotros el deseo de querer conocer, saber, entender más allá de lo evidente, ¿verdad? Más allá de lo evidente, amén. Y mire qué tremendo, porque, bueno, ya le vamos a dar el tiempo al hermanito Cesarito, porque definitivamente es conocer. ¿Y qué vamos a conocer? Hablábamos, amigo, que tú nos estás viendo, o hermano, ¿verdad? Que a lo mejor necesita ser afirmado. El Señor te va a recuperar tu identidad, decíamos eso, porque tienes que volver de donde saliste. Dice la palabra que salimos de la casa del Padre y vamos a regresar a la casa del Padre. Entonces, quiere decir de que nosotros vamos a regresar a un estado, amado hermano, de santidad, porque estábamos delante del Señor, ¿verdad?
y en algún momento de nuestra vida perdimos esa luz y vino tinieblas a nuestro ser. Pero definitivamente no venimos a ver religión, sino una relación para que tú puedas recuperar aquello que perdiste. ¿Qué perdiste? A lo mejor perdiste la esperanza, a lo mejor perdiste la paz, a lo mejor perdiste el gozo, ¿verdad? Pero hoy el Señor va a abrir esa puerta por medio de su palabra y te va a recordar las cosas y vas a conocer de que hay una esperanza, de que Dios está contigo y con sus brazos abiertos. Así que vamos ahí con el hermanito César para que nos dé esa bendición. Amén. Gloria a Dios. Pues vea que bendecida introducción que hemos tenido. Solo lo que mis hermanos han comentado ya de por sí es de gran bendición. Pero para avanzar en el tema, quiero que comencemos a ver lo que dice la palabra de Dios respecto de ver, entrar y heredar el reino. Primero, ponerle en contexto dónde aparecen estas situaciones en la palabra de Dios. Y para eso yo le pido que me acompañe al libro de Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 5. Y ahí en la versión de la Biblia de las Américas, la palabra dice así: respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Aquí ya tenemos dos etapas. Primero le dice que el que no nace de nuevo no puede ver. Entonces el reino de Dios se puede ver. Luego le dice que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar. Entonces el reino de Dios se mira y también se puede acceder a él. Y luego, ¿dónde dice que el reino se puede heredar? En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo les menciona lo siguiente en el capítulo 6, versículos 9 al 10. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Por lo tanto, entendemos que el reino se hereda. Pues luego menciona un par de situaciones mediante las cuales nos alejamos de esa herencia. Pues dice, ¿verdad? Nos engañan a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de los cielos. Pero como no hemos venido a pasar lista, ¿verdad? Ni a juzgar a nadie, el punto es que el reino se hereda, el reino se ve, al reino se entra y el reino se hereda. Y como esto es una evolución que tenemos que llevar, el primer paso es ver el reino. ¿Y cuál es el requisito para ver el reino? Nacer de nuevo. Ahora, siguiendo lo que decían mis hermanos en la introducción, cualquiera diría, ¿cómo puede alguien volver a nacer? La pregunta de Nicodemo es válida, es más que válida, porque lo está viendo biológicamente, ¿verdad? Y los que no tuvimos el privilegio de nacer biológicamente en una iglesia, los que ya habíamos recorrido algún trecho en la vida cuando tuvimos nuestro encuentro personal con el Señor, en algún momento hemos sido Nicodemo. Porque cuando uno no conoce del Señor y le empiezan a hablar, uno dice, vos estás loco. Y uno dice, yo aplaudiendo en una iglesia evangélica, nunca. Uno dice, yo no entiendo cómo estos pasan toda la semana en la iglesia y el domingo, si es posible, todo el día. De verdad, eso no tiene sentido.
Y esa era la inquietud, esa era la ceguera que tenía Nicodemo. Y la ceguera que tenemos cuando nuestra alma se resiste al llamado que está haciendo el Padre a nuestro espíritu. Nicodemo tenía razón al preguntar, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Pero es que lo estaba viendo en lo carnal. Obviamente, ninguno de nosotros puede volver a la panza de su mamá, ¿verdad? No es biológicamente posible, físicamente no es posible, no cabríamos, ¿verdad? No, definitivamente no podemos ocupar ese espacio. Muchos de nosotros somos más altos que nuestra mamá. Entonces, ¿cómo haríamos para entrar? Pues tenía razón. Lo que pasa es que lo estaba viendo desde otra perspectiva. Lo estaba viendo desde la perspectiva humana, ¿verdad? Y el Señor, como todo lo que hacía, lo estaba viendo desde la perspectiva espiritual. Entonces estaban hablando de peras y manzanas, ¿verdad? Nada que ver lo que estaba hablando uno con lo que estaba hablando el otro. Nicodemo, que llegó de noche, a pesar de ser un maestro de la ley, a pesar de ser muy letrado, en esta materia estaba mostrando ignorancia. Y aunque la palabra suene así muy pesada, cuando uno le dicen ignorante, no quiere decir que uno sea retrasado, ¿verdad? Sino que no maneja un tema específico. Entonces, Nicodemo no manejaba ese tema desde el lado espiritual, lo manejaba desde el punto de vista científico y desde el punto de vista del alma y del cuerpo, o sea, en la carne. Pero necesitaba que se le activara ese componente espiritual que tiene la plática que estaba entablando en ese momento con nuestro Señor. Amén. Espero que hasta aquí haya podido expresar de la mejor manera, que me haya dado a entender. No sé si mis hermanos quisieran agregar algo hasta este punto, comentándoles que vamos a pasar ahorita a la parte de nacer de nuevo. Porque si bien es cierto, las etapas de las que estamos hablando son ver, entrar y heredar, podemos llamar número 1, ver, número 2, entrar y número 3, heredar. Pero hay un punto número 0. O sea, número 0 es nacer de nuevo. Porque ese es el requisito para poder ver el reino. Así que antes de pasar a hablar a la parte de nacer de nuevo, no sé si alguno de mis hermanos quisiera agregar o comentar algo. Nada más, amados hermanos, ahorita que el hermano Cesarito tocaba ese punto, venía a mi mente aquellas oportunidades cuando los fines de semana quizás salimos en familia y vamos a un restaurante y es público y estamos en medio de tanta gente y entonces nos sirven los alimentos. ¿Y qué es lo primero que hacemos nosotros? Orar por los alimentos. Y todos se nos quedan viendo así como que, ¿y estos qué les pasa? No les basta quizás ir a la iglesia, no les basta orar en su casa, que también vienen a orar aquí. Entonces, eso es como empezar nosotros a ya ir formando parte del reino de Dios, empezar a ser ciudadanos del reino. Y es que cuando ya se es ciudadano del reino, se tiene, ya es cultura. Entonces, yo puedo ir a un parque y si me voy a comer un sándwich, voy a orar por ese sándwich. Y quizá eso no lo van a entender todos, pero eso es parte de ir viendo, como decía nuestro hermano Cesarito, con ojos espirituales y no con ojos naturales, porque sabemos que estamos ingiriendo un alimento, pero este alimento nos puede caer mal, este alimento nos puede hacer daño. Entonces, el orar por los alimentos es como ser previsores, pedirle a nuestro Señor que purifique sus alimentos, sabiendo que nos puede pasar algo. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermanita Sandra. Sí, me llama la atención cuando Nicodemo, realmente un hombre valiente, ¿verdad? Porque él siendo un hombre tan ilustrado, tan docto en la ley, se acerca hasta con humildad donde el Señor Jesús, ¿verdad? Y le pregunta, y le hace una pregunta.
Y el Señor Jesús la responde. Quiere decir que cada uno de nosotros, si buscamos respuestas, el Señor Jesús también nos va a responder cualquier consulta que nosotros tengamos. Y él le pregunta, y igual en el versículo que leímos acá, dice de que él llegó de noche, ¿verdad? Una figura, digamos, uno puede ser de que tenía el temor, tenía miedo, sobre el qué dirán. Igual hoy, y si yo dicen que soy evangélico, y si me tapo la cabeza como esas hermanas, ¿qué van a decir de mí si yo trabajo en un lugar de prestigio? Podría ser, ¿verdad? Que por eso yo me tenga que ocultar y llegar tímidamente a escondidas en la noche. Pero también la noche es figura de una tribulación. Puede ser que estemos pasando una tormenta que no encontramos ninguna salida. Esas dudas que vienen a nuestra cabeza. Continúo en mi matrimonio, me divorcio, inclusive hasta para cambiar de trabajo. O aquellas personas que están entre la vida y la muerte y decir, yo puedo o quiero quitarme la vida porque no tengo respuesta, no hay o qué hacer. Pues en este momento tenemos a un Jesús que nos escucha, aunque estemos pasando la noche más oscura. Él puede responderte tus dudas. Sin embargo, Nicodemo se le acerca y le dice, Rabí. Él vino buscando al maestro. Un maestro es el que enseña. Sin embargo, la respuesta del Señor Jesús es que le habla del reino. Él viene buscando al maestro y él le dice, si naces de nuevo, podrás ver el reino de los cielos. O sea que el Señor Jesús ahí le contesta como rey y le hace ver que hay un reino de los cielos, hay un reino de Dios donde se nos permite que podamos ver, donde se nos permite que podamos llevar nuestras necesidades a ese trono de la gracia y decirle al Señor, conversemos. Aquí están mis problemas, aquí están mis necesidades, aquí está lo que no puedo cambiar, aquí está lo que no puedo dejar, aquí está este vicio, aquí está este adulterio, aquí está mi vida, aquí está, que me estoy muriendo, pero yo quiero vivir. El Señor Jesús te abre en ese momento tu entendimiento y te dice, ven, y te hace la invitación, ven, mira, yo tengo un reino de gloria que puedo ofrecerte. Gloria a Dios. Y pues lo hemos estado o nos hemos estado comparando con Nicodemo y puede que algún hermanito, ya llamándolo así por fe, llamando las cosas como si fueran, esté diciendo, ¿y quién es ese Nicodemo, verdad? Yo pensé que en la Biblia solo salía Jesús y Judas, ¿verdad? Pero hay un personaje llamado Nicodemo, y ya pasando al subtema, nacer de nuevo, hay un personaje que aparece en el libro de Juan, capítulo 3 y versículo 1, y dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos eran muy entendidos en las escrituras en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eran, pues en algunos escritos los llaman los maestros de la ley, ¿verdad? Entonces, Nicodemo pertenecía a ese grupo. Entonces dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Ser muy entendido, era alguien muy aceptado dentro de la comunidad judía. O sea, era alguien que llegaba a preguntarle al Señor con propiedad. Y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, ya nos explicaba la hermanita que
La noche es figura de prueba, de dificultad, de tribulación, pero puede ser figura de ignorancia también, porque hay oscuridad, ¿verdad? Y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Veamos algunos puntos importantes. Nicodemo es un nombre que se deriva de un vocablo griego que es Nicodemos. Nosotros lo españolizamos como Nicodemo. En el diccionario de términos griegos, este es el término 3530 y quiere decir victorioso entre su gente. El hecho de que Nicodemo tuviera el valor, ya dijo la hermanita Sandra, Nicodemo fue valiente, dijo. Y aquí lo confirmamos, su nombre quiere decir alguien victorioso. Él, dentro de su grupo de estudiosos de la palabra, tuvo una inquietud y no se dejó vencer por la vergüenza o el temor. Y dijo, yo le voy a ir a preguntar. Y no se le hace... comentaba que Nicodemo tuvo el valor de ir y preguntar, no quedarse con la duda. Y no sé si esto le recuerda a un salón de clases, donde la maestra dice, ¿hay alguna pregunta? Todos calladitos, ¿verdad? Y hasta dice, es mejor que le hagan burla a uno un ratito que quedarse de ignorante toda la vida. Es mejor pasar una pequeñita vergüenza que no saber durante años, ¿verdad? La respuesta. Entonces Nicodemo fue ese que tuvo el valor de entre los compañeritos de clase levantar la mano y decir, yo tengo una duda. Por eso Nicodemo es victorioso entre su gente. Y muchos de nosotros fuimos Nicodemo. Reitero esto, yo quiero que esta idea quede bien clara. Muchos de nosotros fuimos Nicodemo. Porque se nos acercó algún hermano y nos decía, vamos a la iglesia. Y uno, por no ser grosero, decía, vaya, voy a ver si el otro domingo. Y ya cuando el hermano se iba, uno decía, te estás loco, yo, ¿cómo voy a ir cómo voy a despertarme a las 7 un domingo para ir a una iglesia? Si es el único día que duermo. Pero ¿qué sucede? Yo pasé por eso. Y yo decía, es el día que voy a jugar fútbol, ¿cómo lo voy a desperdiciar en la iglesia? Lo que sucede es que yo nunca había visto lo que pasaba adentro de una iglesia. Yo podría haber caminado enfrente de una iglesia, pasar, ya sea en el carro, en el bus o como sea, frente a alguna iglesia de las conocidas del país, de las grandes, y decir qué montón de gente llega ahí. Pero yo realmente era un ignorante de lo que pasaba adentro de esas puertas. Entonces, no quiere decir que yo era malo por no aceptar la invitación de alguno de los hermanos que me decía, vamos a la iglesia, sino que yo era un desconocedor de lo que pasaba. Entonces yo nunca había visto. Por eso no podía comprender el actuar de todas esas personas aplaudiendo, danzando, llorando, derramándose en adoración delante del Señor, escuchando a un predicador, a un pastor. Y yo decía, ¿y quién le ha dicho a este que puede enseñar? ¿Quién le ha dicho a este que las demás personas lo tienen que oír? Porque yo solo entendía que podía explicar la Biblia alguien, un ministro de la religión tradicional. Entonces yo era ciego y no sé cuántos habrán pasado por esa situación y cuántos de los que me están escuchando están viviendo esa situación. Créame que le entendemos y muchas veces cometemos el error de insistir y hasta molestarnos y decir es que este no entiende, que se va a ir al infierno y hasta lo decimos enojados, ¿verdad? Pero es que realmente no entiende.
porque nunca lo han confrontado con eso. Cuando a Nicodemo le dicen, si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. O sea, esa pregunta le puso de cabeza todo lo que él conocía a través de años y años de estudiar la palabra y la literatura de la época. Se había preparado para un examen de 200 preguntas y le hicieron la pregunta 201 del cuestionario. O sea, no estaba listo para eso. Y así nos pasa. Así nos pasa. Y los que hemos hablado del Señor a alguien que sabemos que no conoce del Rey, perdemos la paciencia. Y puede que esta persona no nos esté comprendiendo. En el estudio que tenemos para preparar este tema, decíamos, poníamos este ejemplo. Figúrese que está usted ante alguien que nació ciego, un ciego de nacimiento. Y a usted le dan la tarea de que a este ciego le explique cómo es el color azul. ¿Qué le diría a usted? Alguien que jamás en su vida ha visto. Así le pasa a alguien que no ha nacido de nuevo cuando le hablan del reino de Dios. Por eso, por más que nosotros ocupemos los textos bíblicos más profundos y le hablemos de la última escatología, de lo que va a pasar en el Armagedón, en el final de los tiempos, de los 4 jinetes, de los rollos, de los 7 sellos, él nos está viendo mover los labios nada más. No sabe. Y no es culpa de él. Porque aquí nos dice el Señor que la entrada es nacer de nuevo. Y ahí es donde entra la validez de la pregunta de Nicodemo. Él en su mente comenzó, ¿me tengo que meter en mi mamá otra vez? Y el Señor, yo me lo quiero imaginar diciéndole, no, Nicodemo, no estamos hablando de lo mismo. O sea, es un nuevo nacimiento, pero no biológico. Es un nuevo nacimiento espiritual. Y eso es lo que activa que nosotros podamos ver el reino. Si seguimos caminando, Juan 3 al 5 es lo que vimos en la introducción, que decía, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo, y aquí nos vamos a detener, la palabra nace es el griego genau, que quiere decir regenerar, engendrar, dar a luz, nacer, nacimiento y concebir. Esta palabra nacer sí es un nacer que se aplica a lo biológico, pero cuando el Señor le agrega el otro término que le dice nacer de nuevo, este vocablo es el griego 509, que es anotsen, que quiere decir de arriba, por analogía del primero, por implicación nacer de nuevo, nacer de lo alto, nacer de arriba, nacer de nuevo, nacer desde su origen, nacer desde el principio y volver a nacer. Aquí cabe que nosotros nos detengamos a explicar algo. Nosotros somos seres tripartitos, formados por un cuerpo, que es lo que vemos, ¿verdad? Y 2 componentes que son intangibles, que son el alma y el espíritu. Primigeniamente nosotros somos espíritu. No somos un pedazo de carne y hueso que se le metió un espíritu. No, es al contrario. Somos un espíritu que tomó este trozo de carne y hueso. El por qué sucede eso es tema de otro discipulado. Pero sí, yo le pido que por fe trate de recibir esto que estamos hablando, ¿verdad? Somos espíritu. Cuando el Señor se refiere a que hay que nacer de nuevo, quiere decir que tenemos que volver al origen. Y como acabamos de decir, nuestro origen es espiritual. Así que Nicodemo estaba vivo en el cuerpo y en el alma, pero necesitaba nacer en el espíritu. Y no que el espíritu estuviera muerto, el espíritu estaba
contristado, que quiere decir disminuido, apagado, como dormido. Cuando el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo, quiere decir, tienes que volver a tu origen, y tu origen es espiritual. Tienes que activar de nuevo el espíritu para poder entender, porque el reino de los cielos no se mira con los ojos físicos, se mira con los ojos espirituales. Ya después vamos a detenernos en el punto de ver el reino, y ahí vamos a explicar algunos términos que se aplican a esta parte. Pero avanzando, Colosenses 3:1-2 dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, entendemos que para cuando alguien dice resucitar es que ya está muerto, ¿verdad? Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero esta resurrección de la que habla es esa resurrección del Espíritu. Ya dijimos que el Espíritu no es que se haya muerto, sino que estaba dormido, como cuando el Señor le dice a la niña, cuando se refiere a la niña y le dice, no lloren porque ella no se ha muerto, ella solo duerme. Así le pasa a nuestro espíritu, que con el conocimiento, con el encuentro del Señor, vuelve a la vida. Entonces, cuando nosotros encontramos al Señor, empezamos a entender que hay algo más, no solo lo que ven nuestros ojos, sino que simultáneamente hay todo un mover espiritual que antes no entendíamos porque no teníamos ni idea de lo que pasaba. Pero vea qué curioso, que sí creemos cuando nos enseñan de la mitología griega y cuscatleca, sí creemos que existe Zeus y Júpiter, ¿verdad? Y en nuestro caso el Cipitillo y la Ciguanaba. Pero si le decimos hay ángeles cuidándonos, oh, estás loco. ¿Y cómo es que creemos una cosa y la otra no? ¿Cómo es que decimos que si hay un mundo espiritual de tinieblas y nos resistimos a creer que hay un mundo espiritual de luz? Es porque nuestro espíritu está dormido y se activa con ese nuevo nacimiento. Eso es lo que tenía que hacer Nicodemo. Entonces, al ser activados, empezamos a buscar las cosas de arriba. Y termina diciendo, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y solo leo esto para también abrir el micrófono a mis hermanos. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Aquí ya no nos están preguntando ni nos están explicando. Aquí ya nos dicen que ya nacimos de nuevo. Y cualquiera dirá, pero no he visto que nadie se muera y resucite. Pues sí, pero estamos hablando de algo espiritual, algo de la fe, ¿verdad? Dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Teníamos una esperanza muerta, ¿verdad? Mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Mis hermanos, no sé si agregaríamos algo sobre nacer de nuevo. Bueno, creo que por el tiempo que va avanzando bastante, pues vamos a tener que meter el acelerador. Pero para usted que nos sintoniza, amado hermano, y dice, bueno, ¿y de qué están hablando? Y usted también, amigo, que nos está escuchando. Básicamente lo que estamos planteando, hermanos y amigos, es ver, entrar y heredar. ¿El qué? El reino. Quiere decir entonces de que, como decíamos, no venimos a predicar una religión, venimos a recordarle. Usted tiene que conocer de que usted tiene una misión y un propósito aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque usted viene de la eternidad y va para la eternidad. La vida no termina aquí en esta tierra, sino al contrario. Lo que estamos viviendo acá nos está ayudando a prepararnos para la eternidad. Y las decisiones que tomamos hoy van a tener una importancia, una relevancia después, aún incluso después de la muerte. Algunos dicen que todo tiene solución, menos la muerte. Y yo le quiero decir hoy una buena nueva. Hasta la muerte hay solución. Amén. Mis hermanos del foro, para que podamos
aunar a todo lo que ha expuesto Cesarito y luego pasamos a lo de ver el reino. Amén. Amén. Realmente decir nacer de nuevo en lo espiritual es un tema muy amplio, ¿verdad? Y así como para Nicodemo fue una locura cuando el Señor le dijo que tenía que nacer de nuevo, así en la actualidad para nosotros podemos decir que es una locura reiniciar nuestra vida, que puede ser una locura que nosotros podemos cambiar nuestra forma de vivir, dejar aquellas cosas que sabemos que no son agradables al Señor. Eso es morir a nosotros mismos y nacer nuevamente. Y tal vez muchas veces se nos enseñó que cuando se hacía una profesión de fe, una oración que se hace, pues uno ya nace de nuevo. Y realmente no necesariamente sucede eso así. Y se lo digo en lo personal porque yo lo hice 1, 2, 3 veces y yo sentía que yo seguía haciendo lo mismo porque realmente no había muerto a mí misma. Entonces, lo que queremos decirles en esta noche, compartir, ¿verdad? De que tiene que haber un cambio en nuestras vidas, que tenemos que dejar las cosas que no son agradables para el Señor. Dice que por los frutos se conocerán, ¿verdad? Entonces, y yo tenía también aquí, les quería compartir, porque dice que el nacer de nuevo es cuando dice, hay luz. Y dice que la luz se define como la vida, como se ve en Juan 1:4. Y dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, los que caminan en la oscuridad no tienen vida eterna, ya que no conocen a Dios. La única manera de recibir la vida es conocer la luz a través de Dios y de sus promesas. Entonces, si tú quieres saber realmente si has nacido de nuevo, porque muchas veces puede ser que nosotros estemos yendo a la iglesia y creamos que porque vamos a la iglesia hemos nacido de nuevo. Y no se trata de eso. Entonces se trata de que si en verdad nosotros hemos asimilado eso, si en verdad hemos aceptado al Señor en nuestra vida, si hemos aceptado que el Señor gobierne en nuestras vidas, de esa misma manera vamos a entender que vamos a ir cambiando y no porque nosotros lo vamos a ver, sino que las demás personas van a ver el cambio en nosotros, van a ver, vamos a dar testimonio de eso y van a decir, bueno, ¿y a ella qué le pasó, verdad? Como dice el hermano Henry, bueno, está orando. Y realmente sí, porque yo una vez fui a comer con alguien y me dice, bueno, mira, no hagas eso en público conmigo porque no me gusta. Eso fue hace muchos años. Yo me dije, bueno, ¿y por qué, verdad? Entonces, hay mucha gente que no asimila ese tipo de cosas porque para ellos son locura. Pero gloria a Dios, si nos llaman locos, pues gloria a Dios, hermanos. Así es, amén. Yo creo que más de alguno de nosotros tiene algo que contar, ha experimentado esos cambios que vienen con el nuevo nacimiento, ¿verdad? Cosas que uno nunca se imaginó que se iban a dar en su vida, se dan después de reconocer al Señor como Salvador. No sé si alguno de ustedes, hermanitos, quiera compartirnos alguna experiencia de esas. Amén. Sí, creo que una de las cosas bien importantes o de las que me marcaron a mí fue pues la alabanza, ¿verdad? Pues ustedes saben, ahí me ven ahí danzando, saltando, pero yo soy una persona algo callada, ¿verdad? Pero cuando estoy acá, pues es algo sobrenatural que el Señor pone las palabras en mi boca, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo puedo decir que el Señor, que yo he podido experimentar el nacer de nuevo, bueno, como un pequeño testimonio, yo nací, mi papá es pastor, mi papá es de otra denominación, es pastor, pero pues yo pasé mucho tiempo en esta denominación, pero no había ningún cambio en mi vida, o sea, todo era igual. Y yo servía y todo, pero todo era igual. Pues hasta que yo decidí meterme de nuevo o conocer, bueno, que vine acá a Orem y no estoy diciendo como decimos que solo Orem se va a salvar o que solo acá pasan las cosas, no, sino que de verdad yo vine con el propósito de conocer al Señor de verdad, ¿verdad? Y fue donde la venda fue quitada y ahí fue donde yo pude experimentar la alabanza de verdad, ¿verdad?
ahí yo creo que el Señor fue la forma como me atrajo a Él, ¿verdad? Por medio de la música y la alabanza. Entonces ahí es donde yo de verdad sentí que nací de nuevo porque experimenté danza, experimenté pues la profecía y todas esas cosas que de verdad para mí han sido de mucha bendición. Y pues ahí puedo dar testimonio que soy nacido de nuevo en cierta parte porque cada día vamos tratando de hacer las cosas mejor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pasar al punto de ver el reino, pero quizás como manera de introducción, vamos a decir esto. Estamos hablando de una cuestión de fe, porque mi hermanito Josué, que nos acaba de mencionar, hace años no se hubiera imaginado que él iba a estar cantándole al Señor. Pero en el momento en que él se vuelve Nicodemo y es ese valiente que da ese paso, él, aunque no lo vio con sus ojos físicos, en su interior, él se vio cantándole al Señor. Entonces era un acto de fe. Entonces, ver el reino de los cielos es un acto de fe. Resulta que en el mundo nos enfrentamos a un sistema que nos enseña de matemáticas, de historia, de ciencias, de psicología, pero no nos enseña de fe. Entonces, es normal que alguien que no nació ya con su familia congregándose o que no viene de una familia de padres, abuelos y bisabuelos cristianos, es normal que sea una especie de analfabeto de la fe, porque nunca le han hablado de tal cosa. Entonces él ni siquiera sabe que existe. Si lo comparo con qué, en el tiempo que a mí me tocó escoger una carrera, aquí en el país comenzaba a hablarse de ingeniería en sistemas. Entonces yo escogí mi carrera sin saber que existía la ingeniería en sistemas. Si yo en aquel tiempo lo hubiera conocido, a lo mejor hubiera escogido esa carrera. Pero del universo de carreras que yo conocía, yo escogí la que más me gustaba. Pero resulta que ese universo de carreras que yo conocía es el 5% de la totalidad de carreras que existen. Entonces, eso pasa. Lo que vemos con nuestros ojos físicos es un 0.01% de todo lo que existe, porque la mayoría de cosas que existen no las podemos ver con nuestros ojos físicos. Pero ¿por qué pasa esto? Cuando el Señor le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. No sé si podemos proyectar la lámina del griego 1492. Dice que el vocablo es eido. Y aunque es un poco larga la explicación, voy a tratar de leerla así rápidamente. Verbo primario usado solo en ciertos tiempos pasados, los demás siendo prestados del equivalente. Propiamente ver, dice, literalmente, y aquí ya se comienza a transformar el panorama, porque dice ver literalmente o figurativamente, por implicación, conocer, saber, percibir, reconocer, ver, comprender, entender, informar y mirar. Y termina esta explicación diciendo, compare con el griego 3700. El griego 3700 es optanomai, que si a usted se le hace conocido, tiene razón, porque de ahí es donde viene la palabra que nosotros utilizamos mucho, que es óptica. Y la óptica es la vista física. Optanomai es ver con los ojos. Eido es ver con el espíritu. Es comprender algo, es darse cuenta de que existe algo que nosotros no teníamos ni idea de que ahí estaba. Es como el ejemplo que yo le doy. ¿Por qué no escogí ingeniería en sistemas? Porque en mi país en ese tiempo no se hablaba de eso. Entonces para mí eso no existía. Eso sucede cuando alguien se niega
a aceptar, a recibir, a reconocer al Señor como su Salvador, porque no sabe lo que hay aquí adentro. Él solo conoce lo que le ofrece el mundo: dinero, fama, una posición, un estatus, pero no tiene ni idea de que el Señor le ofrece una familia en lo espiritual, le ofrece salvación, perdón de pecados y vida eterna. Porque uno cree, por lo que le ha hecho creer el mundo, de que las iglesias están para robarse el diezmo, para idolatrar a pastores, para ser un club social. Eso es lo que el mundo nos quiere hacer creer, pero el Señor viene y se encuentra con nosotros una noche, como le pasó a Nicodemo, y nos dice: te es necesario volver a nacer. Y ese volver a nacer nos abre no los ojos físicos, sino los ojos del espíritu. Y ahí percibimos algo que ni sabíamos que existía. Juan 11:40. Jesús le dijo: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Pero resulta que este verás no es el oído que le comentaba yo de ver con el espíritu. Este verás sí es optanomai. ¿Pero por qué? Porque al creer y al abrírsenos los ojos espirituales, el Señor nos permite ver cosas también en lo material. Cuando dice verás la gloria de Dios, esto es el resultado ya de haber nacido de nuevo, de haber creído, de haber visto el reino de los cielos. Y ahora esa bendición espiritual también se convierte en una bendición que podemos ver y palpar. Y si avanzamos, Marcos 9:1 dice: Jesús les decía: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Y vean la importancia de este ver. Creo que todos hemos oído hablar de Moisés, ¿verdad? Ya sea que nos congreguemos o que todavía no hayamos reconocido al Señor, todos hemos oído hablar de la historia de Moisés porque la hemos visto en películas que pasan en Semana Santa, ¿verdad? Los 10 mandamientos, Ben-Hur, la historia de Jesús, Rey de Reyes y todas esas que pasa el Canal 6 y algunos canales del cable. Más de alguna vez han pasado los 10 mandamientos y ahí se ve cuando Moisés levanta las manos y abre el mar, ¿verdad? Pero a lo largo de su vida, Moisés tiene muchos encuentros con el Señor y en uno de ellos pasa lo que le quiero comentar hoy. En el libro de Deuteronomio 32, 48 y 49 dice lo siguiente: en aquel mismo día el Señor le dijo a Moisés: sube a estos montes de Abarim, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab frente a Jericó, y mira hacia la tierra de Canaán, la cual doy en posesión a los israelitas. En el Nuevo Testamento, los vocablos que utilizamos provienen del griego, porque mayoritariamente fue escrito en ese idioma el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nos referimos a términos hebreos, y el término hebreo para ese mira que le dicen a Moisés es el hebreo 7200, que es Ra'á. Dice literal o figurativamente: aparecer, aprobar, atender, considerar, dejar, descubrir, dignarse. Y así muchas traducciones de ese vocablo. Si me adelanto, está mostrar, observar, presentar, proveer, reconocer, ver, vidente, visión, visitar y vista. Así que cuando le dicen a Moisés: mira toda la tierra que yo le prometí a tus antepasados, tiene que ver con mirarla con los ojos, pero también tiene que ver con darse cuenta de que la tierra sí está ahí, sí existe, que sí el Señor tiene algo grande para nosotros. Entonces, cuando hablamos de ver el reino, no se refiere a verlo con los ojos naturales. Se refiere a que se nos abre el entendimiento y el Señor nos muestra que algo que nunca se nos había cruzado por la mente que existía, realmente sí existe, que es
el mundo espiritual y el reino celestial. Mis hermanos. Sí, amén. Quería aportar respecto a lo que mi hermano Cesarito decía, que cuando el Señor abre los ojos, incluso se puede materializar, ¿verdad? Ver en lo material lo que es la gloria de Dios. Eso me recuerda a Eliseo cuando dice la escritura que oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros y de fuego alrededor de Eliseo. Llama, hermano, grandemente mi atención el hecho de que el criado de Eliseo se le abrieran los ojos, y cuando se le abren los ojos para que pueda ver, él mira la gloria de Dios materializado, acampando alrededor de Eliseo. Curiosamente, el nombre de Jesse significa el campo de la visión, o el valle del que mira, el valle del que puede ver. Sin embargo, si usted recuerda, al parecer Jesse tuvo problemas con la visión, porque luego después él miró la plata del general sirio, ¿verdad? Y la codició y se le pegó la lepra de él. Sin embargo, el rey mandaba a llamar siempre a Jesse para que le contara los milagros que había visto hacer a su señor. Entonces, la vida y ministerio de Jesse está como rodeada de ver, rodeada de la visión, pero la manera en la que él veía, amado hermano, o más bien dicho, la actitud con la que él veía no era la correcta. Aterrizo la idea con lo siguiente: a Abraham le dijeron: hasta donde tú veas, hasta ahí te daré. Entonces, la importancia de ver es que si nosotros podemos ver, hasta donde veamos, hasta ahí se nos va a dar un acceso. Ese es lo que quería aportar, amados hermanos. Hermanos Cesaritos, yo quiero hacer un aporte. Amén. En Hechos de los Apóstoles vemos cuando Pablo habla ante el rey Agripa y le cuenta cómo fue su conversión. Y hay un versículo, ¿verdad? Creo que es el capítulo 16, versículo 18, que él escuchó una voz que le dijo, que le dio una misión en su conversión, y le dice a Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto me llama a la atención de decir que el ver, entrar y heredar es un proceso del reino de los cielos. Y el primer paso es que el Señor es quien nos abre nuestros ojos cuando nos convertimos a Él. ¿Y qué es abrir nuestros ojos? Es que haya luz en ellos, porque el Señor dice que su reino no es de este mundo. Entonces, en el momento en que hay una conversión, así como ese encuentro que tuvo Nicodemo con el Señor, fue un encuentro con Jesús. Una conversión es un encuentro con el Señor Jesús. ¿Y qué es lo que Él nos hace? Pasarnos del reino de las tinieblas, del reino de la muerte, al reino admirable de la luz. Y en ese momento esa luz abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento y podemos ver el reino de los cielos. Gloria a Dios. Viene a mi mente ahorita algo que hermanita Celina nos contaba en la reunión de estudio de lo que a usted le pasaba en las noches cuando tenía esa lucha interior sobre si aceptar o no al Señor. Compártanos un poquito de eso, hermanita. Amén, sí. La verdad es que, como les dije anteriormente, pues me costó, ¿verdad? Realmente hubo oposición para que yo definitivamente tomara la decisión de venir y aceptar el reino de Dios en mi vida, porque acepté, retrocedí, pero cuando nuevamente tuve la invitación, yo dije, voy a hacerlo nuevamente, pero cuando yo quería
hacer las cosas bien y empezar. Yo en las noches tenía visitas malas porque me daba miedo. Entonces eso me hacía a mí como decir, bueno, pero ¿por qué ahora que yo estoy buscando del Señor me suceden estas cosas, verdad? ¿Por qué? Porque si yo lo que quiero es hacer las cosas bien? Entonces ese miedo me hacía a mí decir, no, mejor así estoy bien, o sea, no le hago mal a nadie, yo estoy bien así. Entonces, pero es porque el enemigo quiere ponerte en una oposición porque sabe la bendición que el Señor tiene preparado para ti. Porque Él sabe que estamos en el reino de las tinieblas, ahí está tranquilo porque estamos bien. Ahí no se preocupa de nosotros. Pero cuando ve que uno ya se quiere pasar al reino de la luz, entonces a él ya se molesta. Pero así como me ha pasado a mí, no sé si algunos han experimentado ese tipo de cosas, y lo digo para testimonio, ¿verdad? Porque realmente yo he podido ver que el Señor en mi vida tal vez no es perfecta, pero a comparación como era antes, sé que tengo esperanza, sé que tengo gozo, sé que tengo paz, tengo, bueno, estoy aquí delante de ustedes por pura misericordia del Señor que yo nunca me imaginé. El Señor me ha dado privilegios a mí y en mi casa. El Señor es perfecto, entonces si tú tienes alguna oposición para venir y buscar del Señor y servirle al Señor con todas tus fuerzas, es porque el enemigo se está oponiendo, porque sabe que hay una bendición extraordinaria para tu vida. Entonces yo te invito que no te des por vencida, que luches y sigas porque el Señor es el que pelea tus batallas, es el Señor que guarda tu camino de día y de noche. Amén. Amén. Yo quiero rescatar algo con lo que decía usted. Es la zafada olímpica, ¿verdad? Yo no le hago mal a nadie. No necesito ir a una iglesia para ser buena gente. Pues que no estamos hablando de ser o no buena gente. Estamos hablando de salvación y vida eterna. Estamos hablando de lo que viene después de que termine nuestro tránsito por esta tierra. Y eso es lo que el enemigo nos quiere quitar y por eso nos pone en nuestra lengua esas excusas, ¿verdad? Nos pone, esta es la zafada de sí, que sos buena gente, ya te van a dejar de molestar. Y uno lo dice, ¿verdad? Yo no necesito una iglesia para portarme bien, pero es el enemigo que no quiere soltarnos. Y en ese momento lo que mi hermanita experimentaba eran las batallas espirituales que se pelean en las regiones de los cielos por nosotros. ¿Por qué mi hermanita se sentía así? Y ella con sus ojos no veía un pleito, pero ella adentro sí lo sentía. No puede decir ella que no existía. Sí existía, pero no se ve con los ojos físicos, se ve con los ojos espirituales. El nuevo nacimiento implica un regalo inmerecido. El nuevo nacimiento implica que Dios te ofrece una salvación muy grande que Él tuvo que pagar en la cruz por nosotros. Hoy al Señor, a ti, sí a ti que me estás escuchando, que me estás viendo, hoy el Señor te hace un llamado, quiere llamar tu atención y te dice que te ha amado con amor eterno y que por eso murió por ti y que no importa cómo sientas que has pecado o qué tan negro sientas que es la carga que tú llevas o que te sientas que eres tan justo que no puedes venir a los pies del Señor. Pero te hago un llamado. El Señor te ofrece un reino inconmovible, un reino donde hay justicia, donde hay paz, donde hay amor, un reino donde hay esperanza y sobre todo una vida eterna. No importa tu condición, Él te ama, porque Dios ama al pecador, detesta el pecado, pero te ama a ti. Y el Señor hoy te dice, ven, ven, conversemos, pongámonos a cuenta. Y no importa si tus pecados fueran rojos, si fueran negros, yo te los haré blancos. Yo te ofrezco un reino para que reines conmigo, porque te amo, te dice el Señor, te estoy esperando y yo no me he olvidado de ti, te dice el Señor esta mañana.
Tú puedes en este momento inclinar tu cabeza y cerrar tus ojos a tu entendimiento y abrir los ojos al reino y decirle que recibes al Señor como tu rey, como en tu corazón, porque cuando entramos, cuando podemos ver ese reino, es cuando yo digo, Señor, yo acepto que tú eres mi rey y tú me gobiernas, tú gobiernas mi vida. Pero esto es un proceso. Ahorita solo estamos hablando de poder ver el reino. Y el primer paso es la conversión. El primer paso es ese regalo inmerecido de la salvación. Amén. Y algo importante, amigo y hermano que me está viendo en esta mañana, bueno, que nos está viendo, es que ver el reino muchas veces lo queremos nosotros ver a través de una visión. Gloria a Dios que si el Señor te permite eso. Pero hay muchas cosas en el día a día que nosotros tenemos de parte de Dios que es ver el reino. Y yo les preguntaba a mis hermanos, ¿cómo ustedes ven el reino? Ya siendo cristianos, ¿verdad? ¿Cómo ustedes, amados hermanos, ven el reino de Dios en sus vidas? Abro ahí para que puedan contestar. Y a usted, amigo que nos está viendo, usted también ha podido ver ese reino de Dios. Y lo vamos a decir en unas palabras. Amén. Amén. Pues como ya decía nuestro pastor, ¿verdad? Muchos quizás han visto el reino, muchos quizás han visto al Señor por medio de una visión y gloria a Dios, porque eso es extraordinario, eso es bonito, que el Señor nos abra los ojos espirituales, ¿verdad? Para poder ver el reino de Dios. Pero además de eso, también se nos permite a nosotros hoy, este día, amado hermano, que tú me escuchas. Si nos vas siguiendo la pista, vimos que nacer de nuevo era ver hacia arriba y uno solo piensa en algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando Noé estaba en un encierro en medio del diluvio, él solo veía hacia arriba, estaba buscando las cosas de arriba. José, cuando fue metido en la fosa, él estaba viendo hacia arriba. Entonces, ver el reino tiene que ver un poquitito acerca de buscar ayuda, de buscar, amado hermano, cuando, o amigo que me escuchas, cuando tú piensas que tienes los peores problemas, cuando tú piensas que ya no tienes salida, solo tienes que ver hacia arriba, vas a ver el reino de Dios. Amado hermano, yo podría contarte, antes de yo venir a la iglesia, amado hermano, para mí ver el reino fue poder arreglar mi familia, poder arreglar mi hogar, cuando incluso mi propia familia no daba un centavo por la unión entre mi esposa y yo, mi matrimonio, aún en contra de todo pronóstico. Ahí se me abrieron los ojos, ahí yo pude ver el reino y pude encontrar salvación. Recordémonos que acá salvación es también para vida eterna, pero salvación también es hoy para aquel tu problema, para aquella tu necesidad, para que sea una enfermedad. Como te vuelvo a repetir, quizás tú digas, yo tengo esta condición y quizás soy inmerecedor, quizás el Señor no me va a ver con buenos ojos, pero déjame decirte algo, que el Señor te anda buscando a ti. Esos son los casos que el Señor anda buscando. El Señor quiere darte la oportunidad de que tú alcances salvación, de que puedas ver el reino y que tus ojos sean abiertos para que puedas ver las bendiciones que el Señor te tiene preparadas. En el nombre de Jesús. Amén. Ven, hermanito Josué. Sí, rápido. Pues un aporte acá. El Señor me ponía este ejemplo y yo le estaba preguntando acá al hermano César. Pero si ustedes ven el ejemplo del ciego Bartimeo, pues esta versión me gustó y esto creo que todos, esta mañana que hay Santa Cena, ese día, hay una parte que de este versículo, de la Biblia que dice en Marcos 10, que el ciego le dice a Jesús, vea, le dice, maestro, haz que yo pueda ver. Pero en esta mañana lo que me impactó es que el Señor en esta mañana te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces, pues Él le dice,
haz que yo pueda ver de nuevo, dice esta versión. Entonces, puede haber que puede ser que en algún momento nosotros ya habíamos visto, ya habíamos estado pues en el camino del Señor, pero por alguna razón u otra se nos volvió a nublar y estábamos ciegos. Pero en esta mañana el Señor me ponía eso y te dice en esta mañana, el Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Y tú lo que le puedes decir, Señor, haz que yo pueda ver de nuevo y recupere mi vista. Y esa vista es pues la vista espiritual, ¿verdad? Volver a sentir aquello que tal vez se había perdido. Amén. Amén. Qué hermoso, porque estamos en el año de la recuperación. Y si usted, amigo, que está ahí, fue cristiano y cayó, déjeme decirle que este año precioso, y usted está escuchando este mensaje, yo lo que quiero es levantarlo, que nazca genuinamente y que pueda sumergirse, porque eso sería lo siguiente que vamos a ver: entrar, nacer del agua y del espíritu para poder entrar. Pero hoy por hoy nosotros podemos ver la misericordia de Dios, porque dice la palabra que nuevas son cada mañana su misericordia. Vemos la misericordia de Dios. Lo que pasa es que a veces está nublado, ¿verdad? Como dice Josué, pero hoy que el Señor pueda recuperar la vista a ustedes, amigos y hermanos, y en el nombre de Jesús declaramos, como decía hermanita Sandrita, ¿verdad? Si usted ahí en su corazón, ahí donde está, abre su corazón, ¿verdad? El Señor está pasando tribulación, angustia, no haya que hacer, está desesperado. Hoy es un tiempo bueno para que usted ahí donde está le diga al Señor: yo ya no sé qué hacer con esta vida que tengo, pero hoy sé de que tú me enviaste a esta tierra con un propósito, que se cumpla ese propósito de mi vida en este tiempo. Recupera ese propósito, recupera, alza tus ojos, pídele a Él y entonces el Señor va a obrar. Amén. Hasta aquí, hermanos, nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Le invitamos de una vez, amado hermano, que usted se pueda conectar al siguiente discipulado. Vamos a seguir viendo el entrar y el heredar, ¿verdad? Hoy por hoy nos hemos quedado en nacer de nuevo y ver el reino. Amén. Así que el Señor me los bendiga, hermanito Wesley. Que el Señor les bendiga, hermanos, y recordar que aún en medio de la más densa tiniebla, el Señor nos puede dar una recuperación en nuestra vista. El Señor les bendiga. Dios me les bendiga, hermanos. Amén. Pues solo dejarlos con algo que nace de decirles en mi corazón, y es que el llamado que le hacemos no es que venga Orem, no es ni siquiera que venga una iglesia a Benecer, es que reciba al Señor, que reconozca al Señor como su Salvador. Nuestro objetivo no es llenar la iglesia, nuestro objetivo es traer más almas a los pies del Señor. Ya luego el Señor verá a qué tribu lo lleva, pero lo trascendental es poder abrirle los ojos de nuestro entendimiento, poder ver el reino para luego seguir avanzando y entrar y poder también heredarlo. Que el Señor les bendiga.